pues gracias por darme la oportunidad de presentar este tema. Y bueno, ahora sí, buenas noches a todos. A la doctora Charlotte, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí pues en la noche en esta revisión de tema. Y yo les voy a presentar anatomía del segmento posterior. Mi nombre es Valentina Omar, como dijeron, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad del Rosario. Entonces comencemos con... Primero tenemos que recordar que el ojo está compuesto por un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior lo vimos hace 3 semanas, si recuerdan, entonces vamos a recordar brevemente. El segmento anterior está compuesto por una cámara anterior y una cámara posterior. Tenemos la córnea, tenemos los segmentos o la porción anterior de la uvea, que sería el iris y el cuerpo ciliar, y tenemos el lente. Eso a grosso modo. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que está detrás de ese segmento anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene el segmento posterior y de qué vamos a hablar? Primero vamos a hablar del vítreo. Como ven aquí, esperen y pongo el puntero. Como ven aquí, el vítreo ocupa gran cantidad o gran parte de ese contenido del globo ocular. La retina neurosensorial, que es la que vemos aquí, esta que está señalada. Debajo de, bueno, al extremo de esa retina, o sea, en la periferia, vamos a encontrar la ora serrata, que es este borde a lo periférico de la retina. El epitelio pigmentado de la retina, que vamos a hablar también de él, está debajo de esa retina neurosensorial y es la última capa de la retina. Y debajo de este se encuentra la coroides, que está aquí señalada, también vamos a hablar de ella. Y por último, el último tejido que encontramos en este segmento anterior va a ser la esclera, que es este tejido que vemos que es más engrosado. Y bueno, ya al final de la charla hablaremos más puntualmente del disco óptico y del nervio óptico. Entonces, ¿qué sería? Este sería el disco y este el nervio. Entonces, comencemos. El vitro tiene un volumen de 4/5 del volumen ocular. Entonces, veamos cómo ocupa gran parte de este globo ocular. Aproximadamente tiene 4 mililitros. Está contenido por el humor vítreo. Ese humor vítreo es un contenido parecido a un gel, ¿sí? E irónicamente está contenido 99% de agua. Y ese 1% restante está ocupado por el ácido hialurónico mucopolisacárido, ¿sí? Ese ácido hialurónico mucopolisacárido es el que le da ese aspecto y ese contenido como de gel. Entonces, tenemos unas estructuras en el vítreo. Quiero que miren pues el dibujo que está en la parte inferior de la pantalla. Vemos aquí las fibras de colágeno, ¿sí? Estas fibras son supremamente importantes porque es que el vítreo no está como flotando dentro de esa cámara, ¿sí? El vítreo está adherido a ciertas estructuras, está fijado. Y se fija precisamente mediante las fibras de colágeno. También tenemos alrededor, si ven todos estos, pues las linecitas que vemos alrededor son pues el ácido hialurónico. Ese ácido hialurónico lo producen los hialocitos, que son histiocitos, células gliales, o se cree que también pueden ser fibroblastos modificados. Y es muy importante el vidrio porque es una ruta de metabolitos para la retina y el cristalino y el cuerpo ciliar. Ahora tenemos dos áreas. Está el centro del vítreo, que es este que estoy señalando acá. Este sería el centro o el núcleo, y la periferia de ese vítreo, que es esta de acá, ¿sí? Entonces les estaba hablando de que está fijado en algunas partes. Primero vamos a hablar de la base del vítreo, y es esta que está señalada acá. Esta base es el área donde vamos a encontrar que está como más fuertemente fijado, ¿sí? Y está 2 milímetros anterior a la ora serrata y 4 milímetros posterior a esto. Como vemos, para ubicarnos, esto sería la pars plana y aquí sería la retina periférica, ¿sí? Bueno, y entonces adicional a esa base del vítreo también está fijado en otras partes. ¿En qué partes está fijado? Primero tenemos que está fijado a las márgenes del disco óptico, entonces estaría por acá, ¿sí? Fijado alrededor de ese disco óptico. En la región perimacular, es decir, alrededor de la mácula. También está fijado a los vasos de la retina y a la periferia de la cápsula posterior del cristalino. Entonces, veamos, este es el cristalino
este sería nuestra cápsula anterior y esta nuestra cápsula posterior. A la periferia de esta está adherido el vitrio. Tenemos también, bueno, el vitrio tiene varios canales, se han visto que tiene varios canales para comunicar ciertas partes con otras partes, pero el más importante que yo quiero que conozcan es el canal de Cloquet. Este canal de Cloquet o canal cilio-bursal, también se puede llamar así, lo entendemos, cuando recordamos que el cristalino, antes de ser ese cristalino avascular y transparente que nosotros conocemos, ¿sí? Después de nacer, antes de eso, en la etapa embrionaria, tiene una vasculatura. Esa vasculatura está dada por la arteria hialoidea. La arteria hialoidea iría por acá, por todo esto, y es una extensión de la arteria central de la retina. Esa arteria sufre una regresión en la etapa embrionaria y al sufrir esa regresión, pues nos va a dejar este canal cilio-bursal o canal de Cloquet que vemos acá. ¿Por qué es importante? Bueno, pues este canal va desde el polo posterior, como ven acá, desde el polo posterior del lente hasta las márgenes del disco óptico. Y es importante, clínicamente se ha visto o se cree que puede estar mediando alguna forma de edema macular cistoide. Pues a grosso modo, el edema macular cistoide es esa acumulación de líquido en la mácula, ¿sí? Debido a la pérdida de la vasculatura. Y bueno, entonces después, gracias a que ese vitro está fijado en algunas partes, pues tenemos ciertas partes o ciertos ligamentos que es importante que conozcamos. Primero tenemos el ligamento de Weiger. Este ligamento es el que, bueno, en la parte superior, si ven, es el que está aquí señalado, pero les traje este dibujo que es bastante básico. Esto de acá sería un corte sagital de la órbita, entonces acá tenemos la cápsula anterior y acá la cápsula posterior del cristalino, y acá tendríamos el vitrio. Ese ligamento de Weiger se adhiere, bueno, primero tenemos que saber que son condensaciones de esas fibras de colágeno, ¿sí? Se adhiere a la periferia de la cápsula posterior. Si vemos aquí, esto sería un corte coronal del cristalino y este círculo azul nos estaría ejemplificando dónde está ese ligamento. Entonces, como existe ese ligamento, vamos a tener un espacio que se llama el espacio de Berger y es este que está acá, encerrado, ¿sí? En rojo, y este que está señalado, donde no vemos nada. Bueno, entonces después tenemos la fosa patelar. Esta fosa es una depresión retrolental que estaría como por esta parte de acá. Y bueno, traduciéndolo literalmente en inglés sería como una indentación retrolental, es decir, detrás de ese lente. También tenemos el tracto prerretinal. Ese tracto prerretinal se da porque tenemos que saber que las fibras posteriores del vitrio están paralelas a la superficie de la retina, ¿sí? Entonces, como están en esa disposición paralelas, hacen ese tracto. También tenemos el gap anular, que se da porque entre la base del vitrio, que recordemos que es esta, y el cristalino no hay una lámina basal. Y al no haber lámina basal, pues se nos va a formar ese espacio en forma de anillo, que es importante para el paso de metabolitos y de sustancias entre este humor vítreo, entre esta cavidad vítrea y el humor acuoso de la cámara posterior. También tenemos la bursa premacular, que es lo que se forma, si recuerdan, yo les dije que el vitro está fijado alrededor de la mácula. Por eso, entonces se forma una bursa, o mírenla como también como un bolsillo, que está alrededor de esa mácula. Y ya por último, delante de la mácula. Está justo, está primero el tracto prerretinal que está pegado a la retina, y delante de eso está la bursa justo por delante de la mácula, y después ya comienza el vitrio cortical y el core, pues. Ok, doctora. Listo. Y bueno, entonces por último aquí, el área de Martillani, que es esta área que está a las márgenes del disco óptico, y es ahí donde se van a fijar las fibras de colágeno del vitrio.
Y el Bueno. área de Martellani realmente pues digamos que es imposible de ver como tal. Lo que sí Ujú. se ve y que es mucho más conocido es cuando el vitrio se desprende, ese anillo de Martellani, ¿cómo se llama? Que es donde se fija al nervio óptico, comienza a flotar dentro del vitrio, entonces uno comienza a ver un anillo en la hialoides posterior flotando, que se llama el anillo de Weiss, que ese sí es muy frecuente verlo. Ok, ok, doctora. Listo. Bueno, entonces en esta diapositiva ven varios dibujos. Quiero que nos centremos primero en el dibujo de acá, superior. Estamos ejemplificando, este ejemplifica el desprendimiento del vitrio, que es muy común que se dé pues en el polo posterior, como ven acá, en los cuadrantes superiores. Y este dibujo de acá, entonces ubiquémonos, este sería la pars plana, la retina periférica, aquí tendríamos obviamente la ora serrata, y este sería la base del vitrio. Estas flechas de acá nos están ejemplificando la tracción o cuánta tracción ejercen esas fibras de colágeno en la base. Y hay veces que pues en ciertas áreas unas fibras de colágeno ejercen mayor tracción que otras. Entonces, por esto esta flecha más grande. Eso está ejemplificando. Cuando esto pasa, entonces vamos a ver que miremos los dibujos del A y el B. En el A, entonces cuando hay esta mayor tracción por parte del vitrio, nos puede desgarrar la retina, ¿sí? Entonces este levantamiento que vemos de la retina. Eh, o esta rotura, si podemos decirla, pero en realidad se dice desgarro. Y en la B entonces vemos como a raíz de ese desgarro se entra líquido a esa retina y nos causa un desprendimiento de retina, que ahorita más tarde lo vamos a ver, pero es cuando esa retina neurosensorial se desprende del epitelio pigmentado. Y bueno, acá es esta foto ejemplificando como lo veríamos como en la vida real, en este fondo de ojo. Este sería el desgarro de la retina asociado a un desprendimiento de retina. Si vemos como en forma de herradura. Exactamente, siempre tiene como una forma ahí pegado a la hora serrata o en la base del vitrio, siempre va a tener como esa forma de herradura con un flap que es el que es superior, que es el que Ujú. realmente el vitrio está jalando hacia adelante. Ok, sí. Bueno, listo. Entonces, ya aquí la última parte del vitrio. Esta foto, entonces, este es el cristalino, esta sería la cápsula anterior, esta la cápsula posterior. Esto es más de segmento anterior, pero pues lo quería traer porque eh, les ejemplifico aquí lo que les hablé de la arteria hialoidea. Estas serían las suturas en Y, miren cómo se ven de bien. Y esto sería el remanente de la arteria hialoidea. Esto se ve muy poco, en muy poca de la población, pero hay algunas personas que les queda ese remanente. Y aquí estaríamos viéndolo como se ve a través del cristalino. Este puntico de acá que vemos, que se llama el punto de Mittendorf, este estaría representando ese remanente de esa vasculatura. Bueno, entonces eso fue vitrio, ahora pasemos a hablar de retina neurosensorial. Si ven, bueno, esto es un corte histológico y aquí vamos a hablar de cada una de estas capas. Quiero que sepan que lo superior que muestran siempre va a ser la parte más interna, es decir, en esta parte estaría más o menos, estaría el vitrio y ya yéndonos hacia más abajo en el corte, pues estarían las capas más externas, ejemplificando aquí la coroides. Listo, entonces hay muchas capas, varias capas de la retina. Pues aquí las podemos ver, estas son. Pero primero, antes de hablar de esas capas, quiero hablarles de cada célula que está en esas capas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los fotorreceptores, que son estos de acá abajo, las células bipolares, que son estas con la letra B, las horizontales, estas de aquí, las amacrinas, las ganglionares, las células de Müller, que es esta larga que vemos aquí que atraviesa todas las capas, y las células, bueno, las fibras del nervio, que son los axones, si ven, son los axones de estas células ganglionares. Entonces comencemos a hablar de los fotorreceptores. Estos son los conos y los bastones. Son células neuroepiteliales. Se cree que, bueno, los fotorreceptores son cilios modificados porque, como vamos a ver, es una célula bastante particular.
o sea, comienza en la parte más externa, aquí estaría el epitelio pigmentado, comienza siendo como una célula del epitelio y termina dando una conexión nerviosa, ¿sí? Haciendo una sinapsis. Entonces vamos a hablar de lo más externo a lo más interno. Tenemos un segmento externo, el cual está rodeado de esa matriz de mucopolisacárido y la que vemos que está en unión y en contacto con el EPL. Ahora, entonces vamos a hablar de las distinciones entre bastones y los conos. Los bastones en este segmento externo tienen unos discos. Si ven acá, aparecen unas monedas una encima de otra. Estos son importantes porque son los que van a tener esa molécula fotosensible que nos va a captar ese estímulo luminoso, ¿sí? Esta molécula está derivada de la vitamina A. Entonces, si subimos más hacia el interior, vamos a encontrar un cilio central. Después de ese cilio central está conectando con el segmento interno. Este segmento interno que vemos acá, este de acá, está dividido en dos partes, ¿sí? Como vamos a ver. Primero, la elipsoide, que contiene mitocondrias, como lo vemos acá, y está responsable de la forma de cono que tienen los bastones, irónicamente. Y la parte mioide, que es esta de acá más internamente, que tiene glucógeno, los retículos endoplasmáticos y así como otros organelos. Subiendo más, o sea, más internamente, vamos a encontrarnos con el cuerpo central. Este es el cuerpo central, que contiene dos partes importantes. Primero, contiene el núcleo. Vamos a ver que en los bastones está más cerca del cuerpo sináptico que los conos, como vemos acá, y vamos a encontrarnos con el cuerpo sináptico. Entonces, quiero que miren, estos son los cuerpos sinápticos. Y vamos a ver que el cuerpo sináptico del bastón va a ser en forma de esférula. Como ven aquí, tiene una invaginación central, aquí está conectando, esto sería la célula bipolar, y acá también con las células horizontales. Ahora vamos a ver la comparación con el del cono. Pero bueno, siguiendo con los conos, vamos a devolvernos al segmento externo para que veamos esta diferencia que están en los discos, ¿sí? Miren acá cómo los discos están pegados a la membrana, ¿sí? Y esto es importante porque es que tenemos que saber que estos discos no están para siempre ahí intactos. Estos discos se cambian, ¿sí? Y se fagocitan y se cambian constantemente con una cierta temporalidad. Entonces, al ellos estar pegados a la membrana, adheridos, entonces se van a cambiar de acuerdo, se cambia la membrana celular del cono. ¿Y quién Ahora, fagocita esos segmentos? el EPR, doctora, ya voy para allá, ahorita que hable de EPR. Y bueno, entonces tenemos este segmento más arriba, entonces vamos a tener el segmento interno. También está dividido entre elipsoide y mioide, recuerden. Pero vamos a tener una distinción. Primero tenemos los conos que están fuera de la fobia y los conos que están dentro de la fobia. Con los conos que están fuera de la fobia, la elipsoide igual tiene las mitocondrias, pero la parte mioide es en forma cónica, ¿sí? En los conos que están dentro de la fobia, esta parte mioide tiene forma cilíndrica, ¿sí? Cambia la forma. Dentro de la célula, o sea, a nivel citoplasmático, son completamente iguales. Y ahorita les digo por qué es importante este cambio de forma dentro de los conos y fuera, dentro de la fobia y fuera de la fobia. Pero entonces sigamos, el cuerpo central más hacia arriba, ya vimos que tiene el núcleo más alejado del cuerpo sináptico y este cuerpo sináptico entonces es en forma de pedículo. Vemos cómo este cuerpo sináptico es mucho más, vean cómo es mucho más especializado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el cono, en este cuerpo sináptico, dígame, doctor. Bueno, en este cono tiene una conexión uno a uno con las células bipolares, ¿sí? A diferencia del bastón, que es mucho menos especializado. Por ejemplo, podemos encontrar hasta 100 bastones conectados a una célula bipolar, ¿sí? Entonces veamos esta diferencia de especialización. Y bueno, los conos también pueden hacer sinapsis con otros bastones, con otros conos y con las células horizontales. Ahora, vamos a hablar, ya vimos cómo es la célula, vamos a hablar un poquito de la función, porque es importante que distingamos estas dos, los conos y los bastones. Los conos los tenemos para la visión central y la visión de colores.
Los bastones nos van a servir para la visión periférica y la visión nocturna. Ahora, entendido eso, es por esto que en la fóvea solo vamos a encontrar conos, ¿sí? No vamos a encontrar bastones. Solo son conos y células de Miura. Y entonces, y bueno, en la retina periférica, o sea, fuera de la fóvea, en realidad, encontramos lo que son conos y bastones. Pero entonces vamos a encontrar una diferencia de densidad. Entonces quiero que miren esta gráfica de acá. En el eje de la Y, entonces vamos a encontrar el ángulo desde la fóvea, ¿sí? Que está midiéndonos el campo visual. Y en este eje de la Y, entonces vamos a encontrar el número de fotorreceptores por milímetro cuadrado. La línea azul nos representa los conos. Miren ese pico de los conos que está a los 0 grados, es decir, en la fóvea, ¿sí? Es decir, en el punto de fijación vamos a tener los conos supremamente empaquetados, ¿sí? Para hacer ese pico de densidad. Exceden los 140.000 conos por milímetro cuadrado. Ahora veamos la línea punteada de rojo. Vamos a ver los bastones, cómo está, miren este pico de densidad a los 20 grados del punto de fijación. ¿Sí? Se dice que son 160.000 bastones por milímetro cuadrado. Y bueno, ya por último, acabando los fotorreceptores, como esos conos son especializados en la visión de color, entonces vamos a tener grupos de conos que se especializan en cada color. Y más que en cada color, es en la longitud de onda. Entonces vamos a tener del 50 al 54% son sensibles al rojo, es decir, una longitud de onda larga. Por eso son estos conos se llaman tipo L, por L de largo. 33 al 35% al verde, o sea, longitud de onda media, o sea, M, tipo M, y del 10 al 15% sensibles al azul, es decir, tipo S. Y bueno, aquí en esta gráfica, el problema es que yo no les puedo mostrar nada, pero ese pico que se ve hacia nasal de los bastones es lo que nosotros llamamos la fóvea de los bastones, que es pues básicamente nasal al disco, es donde hay la mayor concentración de bastones en la retina. Y eso pues digamos que tiene una importancia clínica en el momento en que hacemos, por ejemplo, lesiones o terapias ablasivas como el láser panretiniano. Siempre tratamos de no tocar esa área nasal de la retina, que pues en principio uno diría, pero pues no tiene tanta importancia la parte nasal de la retina, pero sí la tiene justamente por eso, porque hay muchísima cantidad de bastones ahí que pues van a ayudar con el campo visual y con la percepción pues en baja luminosidad. Ok, listo. Listo, doctora. Bueno, entonces ahora, ¿qué capas hemos visto hablando de los fotorreceptores? Hemos visto la membrana limitante externa, que la tenemos acá. Si ven, estos son como los discos y el segmento externo. Hablamos de también, pues vimos la capa nuclear externa, entonces esta capa va a estar dada por los núcleos precisamente de los fotorreceptores. La capa plexiforme externa, cuando digo plexiforme se refiere a conexión, ¿sí? Cuando escuchen esa capa, es una capa de conexión. Entonces, son las conexiones de los fotorreceptores con esas células bipolares y las células horizontales. Ahora, entonces, hablando de estas dos células, precisamente. Las células horizontales son células que vemos aquí, su nombre es porque pues, están como horizontalmente aquí en las capas, dan conexiones solo a los conos y a los bastones, ¿sí? Nos sirven para modular esa señal y como para modular la sinapsis con esa célula bipolar. Ahora, la célula bipolar es muy importante porque va a ser la neurona de primer orden de la vía visual, ¿sí? Están orientadas verticalmente, como vemos acá, y sus dendritas, como ya vimos, van a hacer sinapsis con los conos y los bastones, y sus axones van a hacer sinapsis con la célula ganglionar. Miren acá arriba. Bueno, entonces, yéndonos más hacia el interior, vamos a ver las células amacrinas y las células ganglionares. Las células amacrinas
Son células que nos ayudan al procesamiento de la señal, específicamente alteraciones específicas en el estímulo de la retina. ¿Como qué? Como cambios repentinos en la intensidad de la luz. Pues también tenemos que saber que hay muchos tipos de células amacrinas. Ahora, las células ganglionares, si las células bipolares eran las neuronas de primer orden, pues las neuronas de segundo orden van a ser estas células ganglionares. Sus axones son importantes porque sus axones nos van a dar las fibras del nervio, ¿sí? Que van a formar el disco óptico y eventualmente van a formar ese nervio óptico. Entonces, ¿qué capas estamos viendo acá? La capa nuclear interna, que son todos esos núcleos de las células bipolares, las horizontales, las amacrinas y la célula de Müller, que aquí en este dibujo no se ejemplifica. Y bueno, más internamente la capa plexiforme interna, que es esta conexión entre las células bipolares y las ganglionares. Y bueno, más internamente la capa de células ganglionares, que es la que vemos acá. Y por último, la capa de fibras nerviosas. Por último, en esta parte, ¿no? Que son, ya sabemos, los axones de estas células ganglionares. Bueno, eso fue las células... La más superficial de todas te faltó ahí, que es que está escondida detrás del letrerito, es la membrana limitante interna. Sí, sí, ahorita la digo, doctora. Ahorita ya hablo bien de ella. Y bueno, dije lo de las células neurales, ¿sí? Ahora vamos a ver las células de la glía. Lo más importante aquí es que quiero que sepan que la protagonista es la célula de Müller. Es esa célula que vimos que es larga, que atraviesa todas las capas de la retina. Y bueno, como toda célula de la glía, da soporte estructural y nutricional a ese ambiente extracelular, ¿sí? En las capas de la retina. Y vamos a ver aquí que comencemos aquí en la parte más interna. Recuerden, aquí es como si estuviera el vitrio. Entonces tenemos que su parte basal, coloquialmente como que los pies de esta célula de Müller, van a estar formándonos la membrana limitante interna, principalmente. Y vamos a ver cómo transcurre todas las capas hasta llegar a la membrana limitante externa. Y bueno, aparte de las células de Müller, también encontramos astrocitos protoplasmáticos y microglía. Bueno, entonces ahora eso fue muy a grosso modo todas las células que podemos encontrar en las capas. Ahora vamos a hablar de las capas, ahora sí, de la estratificación de esa retina. De interno a externo encontramos la membrana limitante interna, que ya sabemos que es la porción basal de las células. Esta membrana, en la parte que da hacia las capas de la retina, va a ser ondulada y la cara que da hacia el vitrio va a ser completamente lisa. La capa de fibras nerviosas, vamos a hacer un paso hacia el externo. Ya sabemos que son los axones de esas células ganglionares y estas fibras nerviosas no van a estar mielinizadas hasta pasar por la lámina cribosa. Ya al final de la presentación vamos a ver qué es esta lámina cribosa y dónde está. La capa de células ganglionares, que es la que vemos acá. La capa plexiforme interna, sabemos ya, conexión entre ganglionares y bipolares. La capa nuclear interna, que entonces son, como sabemos, los núcleos de las bipolares, las horizontales, las amacrinas y la célula de Müller. Y bueno, tenemos la membrana limitante media. Membrana la puse entre comillas porque no es una membrana verdadera. Es más una densidad lineal que se da entre la sinapsis y los desmosomas, entre las fibras internas, son estas de acá, las fibras internas de los fotorreceptores y los procesos de las células bipolares, que serían estos de acá. ¿Sí? Esto crea una densidad que nos va a hacer como una membrana. Y bueno, entonces seguimos con la capa plexiforme externa, o por sus siglas en inglés, OPL. En esta capa me quiero detener un poquito porque primero les voy a explicar con estas fotos de acá. Este es el corte histológico y esto es un poco más esquematizado. En la fovea es la depresión central de la mácula. En la fovea está nuestra visión central, por eso es que nada más encontramos conos en esta parte. Y por ser la visión central, es decir, es darnos ese punto de fijación, nosotros no queremos que arriba de estos fotorreceptores, o sea, de estos conos, que son pues estos punticos morados que vemos acá, no queremos que arriba de estos haya muchas capas, ¿sí? Vamos a querer que la luz llegue directamente a ese segmento externo, ¿sí? Entonces, como no queremos eso, estas otras capas
se van a desviar de la fobia. Al desviarse, precisamente esta OPL que vemos acá se va a engrosar alrededor de la fobia. Cuando está engrosada es que la llamamos capa fibrosa de Henle, esta que está en rojo acá, ¿sí? Y bueno, un paso más hacia el exterior está la capa nuclear externa, que sabemos que son los núcleos de los fotorreceptores, y ya por último en la retina neurosensorial encontramos la membrana limitante externa. Otra vez, no es una membrana verdadera, son las uniones celulares entre las células de Müller y los fotorreceptores, ¿sí? Está muy fenestrada porque, como vamos a ver ahora, entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentado tiene que haber un constante cambio o transporte de moléculas. Bueno, entonces para terminar ahora sí, en cuanto a las capas, vamos a ver que no están en la misma organización. Si vemos las capas externas, es decir, estas que están acá, ya nosotros vimos las intermedias y las externas, es decir, bipolares y fotorreceptores, están perpendiculares al EPR, ¿sí? Por eso es que si se nos depositan en el espacio extracelular sangre o exudado, pues vamos a verlos como tenemos en esta fotografía de acá, esta fotografía superior. Vemos cómo la sangre aquí, que es una hemorragia, se depositó en estas capas y lo que vamos a ver es un punto o una mancha redonda, a diferencia de las capas internas, que si vemos las capas internas, sobre todo la fibra, la capa de fibras nerviosas, está en una disposición paralela a la superficie interna de la retina, que sería esta de acá. Por estar así, si se deposita sangre o exudado, entonces vamos a ver un patrón que se llama en llama, como vemos en esta imagen inferior. Y bueno, en la fobia, como ya sabemos, las capas más externas, como la capa fibrosa de Henle, van a estar también paralelas. Entonces va a dar un patrón radial o una estrella. Y bueno, ya para terminar esta parte, quiero que vean, pues esto les traje una foto de un OCT. El OCT es una tomografía de coherencia óptica. Y ya a grandes rasgos, pues porque se sale un poco de la revisión, pero es para que veamos todo lo que vimos como histológicamente y todo lo que vimos acá se ve en una imagen diagnóstica, ¿sí? El OCT es eso, una tomografía muy especializada en la que podemos ver todas las capas de la retina, de las que acabamos de hablar. Bueno, entonces ahora para pasar ya más a lo macroscópico, es decir, lo que podemos ver en el fondo de ojo, vamos a hablar de la mácula, mácula lútea o retina central, también podemos encontrarlas con esos nombres. Esta va a ser la región en que está entre las arcadas temporales de la arteria central de la retina. Entonces vemos, estas son las arcadas temporales y dentro de esta región vamos a encontrar la mácula. Histológicamente también se puede definir como el área en que encontramos más de una capa de células ganglionares. Y tiene un color amarillo, como vemos acá. Tiene este color amarillo característico, por eso ese nombre, lútea, gracias a los pigmentos carotenoides, que son la zeaxantina y la luteína, ¿sí? Hay que diferenciarlo. Bueno, quiero que vean este dibujo de acá, este dibujo negro, que nos está ejemplificando la mayor concentración de pigmento que hay en esta porción de la mácula. Bueno, entonces hay que diferenciarlo de la lipofuchina. La lipofuchina es un pigmento amarillo, pero es relacionado con la edad, ¿sí? A medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo más lipofuchina. ¿Por qué? Porque la lipofuchina es un producto de degradación. Ahora más adelante vamos a hablar de esta lipofuchina cuando veamos EPR. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que hay dentro de la mácula. Primero encontramos este círculo, que es el C, nos va a representar la perifobia. La perifobia es la región más periférica de la mácula. Tiene 1.5 milímetros de amplitud y más adentro, entonces, en este círculo B encontraríamos la parafobia. La parafobia está, como su nombre lo indica, está alrededor de la fobia, ¿sí? Tiene 0.5 milímetros de amplio y precisamente como está alrededor de la fobia, por ejemplo, ahí podemos encontrar la capa fibrosa de Henle, ¿sí? Que es un engrosamiento del OPL. Y bueno, entonces más adentro, en el círculo A, como ven aquí en A mayúscula, tenemos la fobia. La fobia, ya les dije, es una depresión central de la retina, en la que tenemos la agudeza visual y la visión de colores. Por eso solo encontramos conos en esta parte.
tiene 1.5 milímetros de diámetro y su tamaño es comparable con la cabeza del nervio óptico que vemos acá. Y bueno, pues un dato clínico, la fobia en los niños, en este fondo de ojo que vemos acá, en los niños hay un reflejo luminoso ovalado, que es el que vemos este de acá que estoy señalando, ¿sí? Este reflejo es completamente normal, se da por el engrosamiento de la membrana limitante interna. Bueno, seguimos más adentro, entonces dentro de la fóvea tenemos la foveola. La foveola es la depresión central de la fóvea, ¿sí? Y bueno, acá, para los que no sepan, y hacer una aclaración, entonces siempre el disco óptico va a estar nasalmente y, eh, y la mácula pues va a estar temporalmente, ¿sí? Este sería retina temporal, esta retina nasal. La foveola va a estar a 4 milímetros temporal y 0.8 milímetros inferior al centro del disco óptico. Tiene 0.35 milímetros de diámetro, 0.10 milímetros de grosor. Entonces, veamos cómo es de delgada esta foveola. Y solo vamos a encontrar conos y células de Müller. Y bueno, y es por esto, aquí quiero que se den cuenta, es por esto que los conos están en forma de bastones, ¿sí? En esta área. Por eso cuando yo les estaba hablando de los fotorreceptores, les dije que en la parte mioide de los fotorreceptores había una diferencia entre los conos que estaban dentro de la fobia y fuera de la fobia. Y es por esto, porque los que están dentro de la fobia tienen que estar densamente empaquetados. Bueno, entonces más adentro tenemos el humbo. El humbo es la depresión central de la fovéola, ¿sí? Entonces vamos a deprimir más, vamos a adelgazar más ese tejido. Y bueno, miren lo chiquito que es. Y es este que se ve con esta U. Mide 150 a 200 micras. Bueno, entonces ya por último, entre lo más adentro de la retina, sí, lo más central, encontramos la zona foveal avascular, por sus siglas en inglés, FAS. Esta zona es comparable con el tamaño de la foveola, mide 250 a 600 micras. No todo el mundo la tiene, ¿sí? No en todo el mundo se encuentra una zona foveal avascular propiamente dicha, y es esta En zona. todas las retinas sanas hay Uh-huh. zona vascular, hay zona foveal FAS. vascular. Ok, doctor. Listo. Y bueno, entonces vamos a ver este OCTA en el que vemos cómo los vasos llegan y en esta faz vemos cómo hay negro, o sea, cómo no hay vasos. Y bueno, es importante porque es el centro de la mácula, es el punto de fijación. Bueno, entonces vamos a ver, ya vimos lo que sería la retina central, es decir, la mácula. Ahora vamos a ver todo lo que está fuera de esa retina, es decir, retina periférica. Se compone de 4 regiones. Entonces, primero tenemos la periferia cercana, que es este círculo en azul que vemos acá. Tiene 1.5 milímetros en amplitud. Después, más hacia lo lejos, la periferia media. Esta foto no cuadra muy bien porque te acuerdas que habíamos Sí, por definición dicho que desde las dos arcadas temporales es toda la mácula, o sí, sea, me acabo de de dar cuenta. arcada a arcada. O sea, Sí, casi que el círculo amarillo arriba es la mácula, pues, pero de arcada a arcada es la mácula. O sea que todo sí, lo que es periferia es de ahí para afuera. sí, me acabo de dar cuenta. Sí, entonces sería como este El círculo dibujo amarillo. está como mal, o sea, los anillos están mal sobre el dibujo. Ujú, sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, hagamos de cuenta que sí, que en realidad, pues la periferia cercana, entonces ya sería más que todo afuera de este Ujú. círculo amarillo. Sí, pues Em, sí, afuera de las arcadas, Ujú, de las arcadas hacia afuera. hacia afuera, ok. Y bueno, la periferia cercana tiene 1.5 milímetros de amplitud, la periferia media va a tener 3 milímetros de amplitud y entonces la periferia lejana va a va a llegar de 9 a 10 milímetros temporal, ¿sí? A partir de esa periferia media hasta la hora serrata y nasalmente va a llegar 16 milímetros, ¿sí? Hasta la hora serrata. Y ya por último tenemos el borde, ese borde más periférico de la retina, que sería la hora serrata.
la periferia media también se conoce, pues, generalmente y más frecuentemente como el ecuador, que es finalmente donde está Ah, ok, esa es el la zona ecuador del del ojo. Ecuador. Ok, listo, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar, no les había hablado de la vasculatura de la retina. Primero, tenemos que saber que la retina se divide en dos, la retina interna y la retina externa, ¿sí? Para cuestiones de vasculatura. En la retina interna va a estar dada la irrigación por los vasos retinianos. En cambio, la retina externa, que vemos aquí, es más que todo fotorreceptores y EPR. Esta va a estar dada la irrigación por la coriocapilaris, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora es de la retina interna. Cuando estemos hablando de coriocapilaris, les explico la vasculatura de eso y consecuentemente de la retina externa. Entonces, todo empieza en la arteria oftálmica, recordemos que es la primera rama de la arteria carótida interna. Esta arteria va a dar una rama lateral, que es la arteria central de la retina. Miren acá cómo se mete por la esclera y se mete hacia el centro de ese nervio, ¿sí? Pero esa no es la esclera, esa es la vaina del nervio. La esclera Ah, está bueno, y sí. más grisecita. Ujú, sí, Se se mete mete por todo el centro del nervio. Ok, listo. Bueno, entonces se mete acá y sale por medio de la excavación fisiológica del disco óptico. Después, al final, vamos a entender esto mejor. Em, y bueno, sale a la retina y es lo que vamos a ver en el fondo de ojo. Miren cómo da un tronco superior y un tronco inferior. A su vez, cada tronco da una rama temporal y una rama nasal para tener un total de 4 ramas. Entonces, cada rama, pues estas ramas dan arteriolas de primer orden, que es lo que está señalado con esta flecha de acá, y arteriolas de segundo orden. Entonces, cada vez nos vamos a meter más hacia las capas. O sea, yo quiero que vean acá, entonces es como si nos metiéramos, o sea, la localización es como si estas arteriolas estuvieran adentrándose en las capas de la retina. Y bueno, una variante que se ve aproximadamente en el 20% de la población es la arteria cilio-retiniana. Y es esta que está acá, con esta flecha acá indicada. Y en este fondo de ojo, lo que yo quiero que vean es que es una obstrucción de la arteria central de la retina, ¿sí? Vemos acá alrededor del disco óptico, de esa cabeza del nervio, cómo está la zona de isquemia, o sea, cómo está blanco acá, y vemos, este es un Toda la paciente, retina está blanca, sí, toda excepto la cilio-retiniana. la cilio-retiniana, sí, vemos acá cómo está disminuido el color de la retina, y como este paciente tiene una arteria cilio-retiniana, pues miren cómo está preservado la irrigación de esta zona, que es precisamente la que vemos acá, el área de la mácula, pues de la fóvea, que es muy importante porque sabemos que es la visión central. Y bueno, entonces hablando ahora del drenaje, vamos a ver que es correspondiente, ¿no? O sea, tenemos también una vena central de la retina que sale por la excavación del disco óptico y va a drenar, esta vena central de la retina va a drenar a la vena oftálmica superior. A su vez, esa vena oftálmica superior va a salir por la fisura orbitaria superior y va a drenar al seno cavernoso. Es importante porque la vena oftálmica superior drena gran parte del globo ocular. Ahora ya terminamos lo que sería retina neurosensorial, vamos a hablar de la hora serrata. La hora serrata, como ya les dije, es el límite entre la retina y la pars plana. Entonces ubiquémonos en este dibujo inferior, esta sería la pars plana y acá la retina periférica, ¿no? Entonces aquí estaría este borde de acá, sería la hora serrata. La distancia entre la línea a la línea de Schwarz la tenemos acá. Esto sería la zona de la hora serrata. Vemos cómo está aproximadamente 5.75 milímetros nasalmente y 6.50 milímetros temporalmente. Y bueno, esta línea puede variar, esta distancia, según el paciente tenga miopía o hipermetropía, por ejemplo. Y bueno, en la membrana de Bruch se extiende anteriormente a la hora serrata modificándose.
¿Qué es la membrana de Bruch? Es la parte más interna de la coroides, que ahorita la vamos a ver más a fondo. Bueno, entonces los vasos de la retina llegan en bucle y se hacen bucles antes de alcanzar la hora cerrada. Por eso, esta se encuentra entre el sistema vascular anterior y el sistema vascular posterior. Entonces es como si estuviera en una zona gris, ¿sí? Por eso se cree la mayor propensión a la degeneración retiniana periférica. Bueno, entonces esta hora cerrada tiene cuatro partes, cuatro puntos a tocar. Primero veamos este dibujo de acá. Tiene unos procesos dentados. ¿Qué son estos procesos dentados? Son estas entradas de tejido retiniano que se extienden hacia la pars plana, ¿sí? Y bueno, hagamos como, aprovechando el color del dibujo, hagamos como si esto fuera la arena y esto el mar. ¿Sí ven? Es como si la arena estuviera metiéndose. Entonces, las bahías de la hora, haciendo similitud, es el tejido de la pars plana que se extiende posterior, es esto acá que parece una ola, estas son las bahías de la hora, y es tejido de la pars plana que se mete a la retina, o sea, que se quiere meter a la retina. Los pliegues meridionales, es el engrosamiento del tejido retiniano prominente que se extiende hacia la pars plana. Entonces este que vemos acá, que parece como un espolón, es este que se mete, y entonces cuando este pliegue meridional se alinea con un proceso ciliar, vamos a llamarlo complejo meridional, ¿sí? Es importante porque miren aquí cómo está ejemplificado este desgarro, porque en estas zonas de estos complejos se pueden ocurrir desgarros. Y en esta foto de acá es que lo veamos se vería más en la vida real. Vemos acá los procesos dentados metiéndose a la pars plana y las bahías de la hora. Bueno, hablando ahora, eso fue retina neurosensorial. Ahora vamos a hablar de la última capa de la retina, la más externa, que es el epitelio pigmentario de la retina. Ubiquémonos acá, otra vez, esto sería lo que es el vítreo, y lo más externo, entonces, estas células de abajo azules que vemos, este sería el epitelio pigmentado. Entonces, es una monocapa de células hexagonales que se extiende anteriormente desde el disco óptico hasta la hora cerrada. Y se une, en esta zona se une al epitelio pigmentado del cuerpo ciliar. Es importante este EPR porque cumple diversas funciones. Entre las más importantes, primero, metaboliza la vitamina A. Y como sabemos, este es el segmento externo de los discos, estaría ejemplificando una célula del EPR. Estos discos de acá, recuerden que tiene ese metabolito fotosensible que es derivado precisamente de la vitamina A. Es la barrera externa hematorretiniana, y yo en la parte, bueno, me voy a regresar en la parte de vasculatura de la retina, no les dije, pero dentro de esas arterias y esa vasculatura de la retina, ahí en ese endotelio está la barrera hematorretiniana interna, ¿sí? Y el EPR entonces nos da la barrera hematorretiniana externa. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no queremos que se nos filtre sangre y que haya cosas que no queremos en el espacio extracelular de las capas de la retina. Y bueno, también como dijo la doctora al principio, cumple la función de fagocitosis de esos segmentos externos, porque les había dicho que estos discos no son permanentes, estos discos se cambian. Y la célula que los fagocita es precisamente la célula del epitelio pigmentado. Bueno, sirve para la absorción de la luz, la reducción de esa dispersión, como vemos acá. Esto que tenemos adentro es un melanosoma, o sea, comparémoslo con los melanosomas de la piel, ¿sí? Esos sirven para absorber la luz, y lo que nos está entrando a la retina constantemente es eso, luz. Entonces, por eso tenemos que absorberla. Y bueno, también sirve para el intercambio de calor, porque sabemos que la luz es energía, es decir, es calor. Y también es muy importante porque si vemos, produce ese mucopolisacárido que está alrededor en ese segmento externo de los fotorreceptores. Y bueno, también hace transporte activo en ambas direcciones porque, de nuevo, no queremos que se nos acumule líquido en esta área de los fotorreceptores.
Bueno, entonces estas células, veamos estas células. Primero tenemos la porción basal, que es la que vemos acá, pegada a la membrana de Bruch. Cuando hablemos de la membrana de Bruch, hay, pues en algunas partes, según la bibliografía que consulté, decían que esta porción basal, esta lámina basal, hacía parte de la membrana de Bruch, pero eso lo vamos a tocar más a fondo ahorita. Tenemos el ápice, entonces arriba vemos esos procesos vellosos que vimos que en los que están unidos estos fotorreceptores, ¿sí? Son muy importantes por eso. Y entre célula y célula vamos a tener complejos de unión intercelular. Muy importantes, estos dos son ocludentes y son adherentes, porque estos dos procesos, gracias a estos dos procesos, es por lo que el EPR es precisamente la barrera hematoretiniana externa, porque son muy fuertes. Bueno, entonces en el grosor varía. En el haz papilomacular tenemos un grosor de 0.23 milímetros. Vemos cómo se disminuye en la zona de la foveola, 0.10, y también en la ora serrata es muy delgado. El diámetro de las células, 16 micras aproximadamente, y vamos a hacer una distinción entre estas células dependiendo del lugar que estemos hablando de la retina. En la fovea vamos a tener que son más altas y más delgadas y van a tener más melanosomas y en mayor tamaño también. ¿Esto por qué es importante? Porque va a haber una disminución en la transmisión de la fluorescencia coroidea en la angiografía. Entonces, para explicar un poquito eso, es esta foto que vemos acá, es una angiografía. Una angiografía es un examen en el que se le inyecta al paciente por la vena ese pigmento que es la fluoresceína, que va a viajar por todas las arterias y eventualmente las venas del cuerpo. Entonces, es lo que vemos acá. Se le toma una foto al fondo de ojo del paciente y vemos cómo transmiten, miren cómo transmite esa fluorescencia. Entonces, precisamente porque estas células del EPR están más altas, más delgadas y tienen más melanosomas, pues se va a oscurecer esta área y no va a transmitir la fluorescencia que está detrás en la coroides. A diferencia, en la periferia, si vemos acá, más cortas, más anchas y menos pigmentadas. Si vemos acá, está menos negro, está menos oscuro. Bueno, entonces, en cuanto a lo que hay dentro, vamos a encontrar, como ya vimos, los melanosomas nos sirven para la absorción de la luz y tenemos que saber que la concentración de melanina es igual en todas las razas, en el EPR, a diferencia de la coroides. En la coroides sí va a variar entre razas. Y bueno, tenemos que saber que hay una disminución del pigmento con la edad, ¿sí? Entonces por eso les traigo este fondo de ojo que está acá, que es el fondo de ojo de una persona mayor. Miren cómo este EPR ha perdido su pigmento. ¿Y por qué ha perdido su pigmento? Miren cómo se pueden ver también los vasos coroideos, ¿sí? Bueno, si no estoy mal, este patrón de acá se llama patrón como de tigre, trigoide, si no estoy mal. Trasfondo atigrado le decimos. Atigrado, eso. Bueno, entonces, y esta acá, esta foto, este fondo de ojo de acá, es completamente normal. Aquí estamos viendo es una heterocromía del EPR. Miren cómo esos cambios de pigmento que vemos en la retina. Bueno, entonces seguimos con los gránulos de lipofuchina. Ya les había dicho, son unos productos productos residuales de la actividad fagocítica, precisamente de esos discos de los fotorreceptores. Entonces, son los que vemos acá en este fondo de ojo en la parte inferior. También tenemos los fagosomas, que como sabemos son paquetes de discos rodeados de membrana, porque es que eso es lo que quiere fagocitar el EPR, los discos de los segmentos externos de los fotorreceptores. Y eso cumple un patrón, un ciclo circadiano, es decir, los bastones se van al amanecer, se van a fagocitar al amanecer y los conos al anochecer, precisamente por las funciones que cumplen cada una de estas células. Tenemos los lisosomas y las drusas, es una acumulación de material extracelular entre la membrana basal del EPR y la membrana de Bruch. Entonces quiero que vean acá, entonces sería acá se acumularían las drusas, ¿sí? Entre el EPR y la membrana de Bruch. Bueno, entonces ya por último, con el EPR, ya sabemos su función de barrera,
muy importante, previene la difusión de los metabolitos entre la coroides y el espacio subretinal, y tiene gran capacidad de transporte de agua, precisamente porque no queremos que se nos llene o que se nos acumule el agua en los espacios extracelulares de los fotorreceptores. Y bueno, entonces aquí es que entendemos, yo les había dicho, el desprendimiento de retina. Cuando esa retina neurosensorial, esos fotorreceptores, se desprenden del EPR, que es este que vemos acá en la parte de abajo, llamamos un desprendimiento de retina. Y es muy común, es una patología muy común. Ahí es importante recalcar que la unión entre los fotorreceptores y el EPR es una unión virtual, digámoslo así. No existe ni zónulas occludens ni ninguna adherencia como tal de las células, sino que es la función del epitelio pigmentario de la retina de estar sacando todo el tiempo líquido del espacio extracelular para mantener los fotorreceptores pegados a él. Si el epitelio pigmentario de la retina por algún motivo pierde esa función, comienzan a haber desprendimientos de retina exudativos o serosos porque el epitelio pigmentario de la retina no está sano. Y hay patologías que son específicamente por eso. Ok, doctora. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la coroides, es decir, un paso más externo. La coroide, bueno, primero es un grosor variable. En el polo posterior tiene 0.22 milímetros y se adelgaza aproximadamente en la hora serrata. Y bueno, entonces es importante aquí que sepamos que tiene unas capas. ¿Qué capas son? Primero, la más interna, la membrana de Bruch, ya la hemos mencionado, es esta capa que estoy señalando acá. Después, más externamente tenemos la coriocapilares, y son estos capilares que se ven como muy estrechos, que vemos acá. Después tenemos la capa intermedia de vasos pequeños, que es esta capa de acá, aproximadamente, que también la podemos encontrar como capa de Sattler. Y ya a lo más externo vamos a encontrar la capa externa de vasos grandes, o capa de Haller, también la podemos encontrar. Entonces miren la diferencia de tamaño entre estas capas y la coriocapilares. Su perfusión entonces va a estar dada por las arterias ciliares posteriores largas y cortas y la arteria ciliar anterior perforante. Ahorita vamos a ver en detenimiento eso. El drenaje por el sistema vórtex, y una característica principal de este tejido es que contiene un alto flujo. En realidad es uno de los tejidos del cuerpo que más alto flujo tiene, y precisamente es porque queremos que sea un disipador de calor, de esa energía térmica que tenemos por la absorción constante de luz. Entonces vemos que el contenido de oxígeno venoso va a ser de 2 a 3% menor al arterial, es decir, es muy, muy parecido para que veamos ese flujo tan alto que tenemos en la coroides. Y también, bueno, tenemos abundantes melanocitos, como los vemos acá, son los que están dibujados aquí en negro y en café. Bueno, entonces, hablando de la vasculatura, entonces, les dije que la vasculatura de la retina externa estaba dada por la coriocapilares. Entonces, vamos a ver cómo comienza. Esto, primero tenemos la arteria, también tenemos la arteria oftálmica. De esa arteria oftálmica da las arterias ciliares posteriores y va a dar también arterias ciliares anteriores. Pero entonces, primero hablemos de las posteriores. Las posteriores van a dar dos ramas, la medial y la lateral. Cada una de esas ramas va a dar una arteria ciliar posterior larga, y es la que está en esta parte de acá, ¿sí? Estas dos que están acá, y de 5 a 10 arterias posteriores ciliares cortas, que son las que vemos entrando aquí alrededor del nervio óptico. Entonces, en total, ¿cuántas vamos a tener? 2 arterias ciliares posteriores largas y de 10 a 20 arterias ciliares posteriores cortas, que son las que vemos acá. Hablemos primero de las largas. Las largas entran a la esclera 3 a 4 milímetros del nervio óptico, transcurren entre, quiero que vean esta foto de acá que les estoy señalando, este dibujo, perdón, se meten y transcurren entre el espacio entre la esclera y la coroides, hasta llegar aproximadamente a la zona de la hora serrata. En esa zona se van a dar ramas,
y estas ramas van a irrigar la retina hasta el ecuador, ¿sí? Entonces van a irrigar toda la retina anterior a ese ecuador. Ahora, las arterias ciliares posteriores cortas, que son estas chiquiticas que vemos acá, se meten en una esclera alrededor de ese nervio óptico. Cuando se meten, precisamente el nombre, por eso cortas, transcurren muy poquito y dan ramas para irrigar toda esa coroides hasta el ecuador. Entonces irrigarían, aquí más o menos sería el ecuador, irrigarían toda esta parte posterior a este, ¿sí? Y por último, entonces, tenemos la arteria ciliar anterior. Son 7 arterias ciliares anteriores, van con los músculos rectos, como podemos ver acá, y estas van a dar unas ramas recurrentes que nos van a irrigar la coroides anterior, ¿sí? Y bueno, recordemos que estas son las que nos dan el círculo mayor del iris también. Ahora, en el drenaje venoso, tenemos que es por el sistema de venas vorticosas. Tenemos las vénulas, bueno, estas venas van a desembocar a las ampollas. Esto que vemos acá son las ampollas de las venas vorticosas. Aquí salen estas venas vorticosas y van a drenar a dos venas. La vena superior, la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. La superior, ya dijimos, sale por la fisura orbitaria superior y drena al seno cavernoso. Y por su parte, la inferior sale por aquí se ve mejor, sale por la fisura orbitaria inferior y drena al plexo pterigoideo. Entonces, este es el plexo pterigoideo, este es el seno cavernoso, como lo vemos acá. Y estos dos fondos de ojo es para que vean qué se ven, cómo se pueden ver las ampollas de las venas vorticosas. Aquí están señaladas con esta flecha y pues aquí con esta otra flecha. Bueno, entonces hablando de las capas de la coroides. Primero, la capa más basal va a ser la membrana de Bruch. En esta membrana de Bruch vamos a tener, discúlpenme, que sufre, bueno, la membrana de Bruch, según la bibliografía que yo consulté, decían cosas, pues discrepaban. En el libro de fundamentos, y en lo que el libro de fundamentos también es su profundización de retina y vitrio, decían que esta capa era una fusión de las membranas basales entre el EPR y la coriocapilaris. Entonces va a estar dada, ¿por qué? ¿Por qué capas? Son las que vemos acá. La lámina basal del EPR, la zona de colágeno interna, que es esta que vemos acá, que se la estoy señalando, una capa intermedia de fibras elásticas, que es esta línea punteada acá, una zona de colágeno externa, y la lámina basal de la coriocapilaris, ¿sí? Entonces es una combinación de estas dos. Pero en gas dicen que esto no puede ser así, que esto más bien es una condensación de la capa más interna del estroma de la coroides. Es decir, nos eliminan la lámina basal del EPR y la lámina basal de la coriocapilaris, ¿sí? Para dejarnos nada más que es una capa, dos zonas de colágeno dividida por una capa de fibras elásticas. ¿Por qué dicen esto? Decían que el doctor Bruch en realidad no pudo ver, por microscopía de luz, no pudo ver esa lámina basal del EPR. Y que sería más lógico pensar que es una condensación del estroma de la coroides. Y bueno, es un tejido altamente permeable a moléculas pequeñas, como la fluoresceína, por ejemplo. Bueno, entonces, un paso más externo, tenemos la coriocapilaris. En la coriocapilaris, entonces, vamos a tener que es una capa de gran contenido de capilares. Vemos que su diámetro son de 40 a 60 micras. En realidad esto es muy grande, porque si nos ponemos a pensar en los demás capilares del cuerpo, el diámetro es de 5 a 10 micras. Entonces vamos a tener que por estos capilares de la coroides, de la coriocapilaris, van a poder pasar fácilmente 4 glóbulos rojos a la vez, ¿sí? Son bastante amplios. Son vasos muy delgados. Quiero que vean esto aquí. Eso está ejemplificando. El de arriba es un capilar de la coriocapilaris y el de abajo un capilar de la retina. Entonces vemos esa diferencia entre el grosor y las fenestraciones que están acá arriba, vean cómo el lado que da
hacia la superficie de la retina va a estar muy fenestrado, precisamente para eso, para irrigar todo lo que es retina externa. Y vamos a tener un patrón, diferentes patrones. En el polo posterior vamos a tener un patrón lobular, como lo vemos aquí en este dibujo que estoy señalando. Miren el patrón lobular. Y en la periferia vamos a tener un patrón radial. Bueno, entonces hablando de la esclera, ya casi terminando la revisión, vamos a tener que este tejido es el tejido más externo. Su composición es recordemos, por colágeno y algunas fibras elásticas, matriz de protoglicanos y unas fibras irregulares. Recordemos que precisamente su color, ¿no? Por eso no es transparente como la córnea. Y bueno, tiene un grosor variable. Posterior a la inserción de los músculos rectos, vamos a tener su grosor mínimo, lo más delgado, y alrededor del nervio óptico vamos a tener su mayor grosor. Precisamente porque es que esta esclera nos va a estar dando este tejido conectivo hacia la lámina cribosa, que ahorita la vamos a ver, porque necesita ser un punto, como un punto de anclaje y un punto de soporte para ese nervio que está saliendo del ojo. Y bueno, es permeable al paso de moléculas en ambas direcciones, por eso es que en la cápsula de Tenon se pueden inyectar fármacos. Y por último aquí, como lo importante que damos aquí para el segmento posterior, es que hay una lámina fusca. Esta lámina fusca es la parte más interna de la esclera que va a estar fusionándose con la capa más externa de la coroides. Bueno, entonces en cuanto a ya la última parte, hablemos de disco óptico y del nervio. Este nervio tiene 4 regiones: la región intraocular, que va a estar dividida por el disco óptico, el área prelaminar, el área laminar. Después tenemos la región intraorbitaria con el cono muscular, la región intracanalicular con el canal óptico, y por último la región intracraneal, que como sabemos el nervio termina en el quiasma óptico. Entonces ahorita lo que nos atañe en esta revisión más que todo es la región intraocular. Entonces quiero que vean este dibujo que está aquí. Está esquematizado todo, como todas las regiones del nervio. Hablando de región intraocular y más que todo región intraorbitaria, entonces vemos cómo aquí quiero que se ubiquen. Esta es la retina. Estas serían, miren acá, las fibras nerviosas, ¿sí? Esta parte en gris es la coroides y lo café es la esclera. Entonces miren aquí cómo van entrando esas fibras nerviosas, y miren la disposición, ¿sí? Quiero que miren la disposición, que es como en fascículos. Entonces, ahorita vamos a entender por qué esto. Primero tenemos el disco óptico. El disco óptico tiene un tamaño variable según la raza. Aproximadamente es 1.76 milímetros horizontalmente. Veámoslo acá en esta foto del fondo de ojo, y 1.92 milímetros verticalmente. Entonces es como un óvalo, ¿sí? Dentro de este disco va a estar la excavación fisiológica. Entonces es la que vemos aquí y es por la que salen la arteria y la que entra la vena central de la retina. Entonces, este disco está formado por las capas de las fibras nerviosas, que ya sabemos que son de los axones de las células ganglionales. Esto mantiene una organización retinotópica. ¿Qué quiero decir yo con organización retinotópica? Tenemos que saber que las fibras de la fóvea van a estar periféricamente, van a estar entrando periféricamente, y las fibras de la retina periférica van a estar entrando centralmente. Esto porque es importante saberlo. Quiero que vean esto de acá, este dibujo de acá. ¿Por qué? Porque en patologías, por ejemplo, como el glaucoma, que vemos que hay mayor presión y hay una degeneración de estas fibras en la parte interna, por eso es la clínica del glaucoma, ¿no? Por esa pérdida de la visión periférica, porque es que acá van a estar entrando las fibras de la retina periférica. Entonces, después de esto tenemos un área prelaminar. Bueno, antes de entrar al área prelaminar, quiero mostrarles aquí este borde de tejido de Elsnick, que es el que vemos acá. Este borde es una condensación de tejido conectivo que nos va a pegar
nos va a unir, perdón, la membrana de Bruch, la lámina de Bruch eh, con la esclera, ¿sí? Entonces, al unir estas dos partes, va a cerrar la coroides. Y este borde de tejido de Elphick es lo que nos va a dar el margen del disco óptico, ¿sí? De nuestro disco óptico. Entonces, ahora sí, en cuanto al área prelaminar, es decir, el área que va antes de la lámina cribosa, vamos a tener esta disposición que yo les dije aquí, que ya se van formando fascículos. ¿Por qué se van formando fascículos? Quiero que miren, quiero que recordemos la célula de Müller. La célula de Müller es una célula, la célula glía de la glía de la retina. Entonces, cuando ya estamos saliendo de la retina, esta célula se va a cambiar, ¿sí? No vamos a tener células de Müller, sino que vamos a tener astrocitos. Estos astrocitos son los que van a envolver estas fibras de nervio y nos van a dar estos fascículos que vemos acá. Y bueno, a comparación de esas células de Müller, los astrocitos nos van a estar dando la membrana limitante interna en esa porción del disco óptico, ¿no? Y bueno, entonces ahora más externamente tenemos el área laminar. El área laminar, ahora sí, la lámina cribosa, esta lámina cribosa es tejido conectivo. Tejido conectivo lo da la esclera mayormente y en cierta parte también la coroides. Este es un tejido que sirve, la lámina sirve para tres cosas o tiene tres funciones como principales. Da soporte, da mucho soporte acá al nervio, sirve como punto de anclaje también para la arteria y la vena central de la retina y también sirve como soporte para todo ese polo posterior del ojo. Y bueno, ya tenemos después, ya por último, el área retrolaminar. El área retrolaminar es, como su nombre lo indica, todo lo que está detrás de esa lámina cribosa. Y entonces ya hablando más, ya detrás de esa lámina, entonces vamos a estar hablando más del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya hay una pia madre, un aracnoides y una dura, como vemos acá. Quiero que vean esto acá que estoy señalando. Entonces, pues ya nos metemos más al sistema nervioso central en sí. Y bueno, eso fue todo de la revisión. Como conclusiones, primero tenemos que recordar, el segmento posterior está compuesto por el vítreo, la retina neurosensorial, la ora serrata, el EPR, la coroides y la esclera más externamente. La retina está compuesta por 10 capas, recordemos, las 9 capas más internas son la retina neurosensorial, y la 10ª capa, la capa más externa, sería la LPR. La irrigación de la retina interna está dada por los vasos retinianos, a diferencia de la retina externa, que va a estar dada por la coriocapilaris. La coriocapilaris, recordemos, es un tejido único, recordemos principalmente ese alto flujo que tiene, esas grandes fenestraciones que tiene, por lo cual tiene unas características únicas que le brindan nutrición, la nutrición que la retina necesita. Y bueno, ya por último, quiero decir que, bueno, es fundamental conocer las características microscópicas y macroscópicas del segmento posterior para luego poder entender su fisiología y más adelante, ya en la clínica, las diversas patologías que se pueden presentar en estos tejidos. Y listo, muchas gracias. Esta es mi bibliografía. Valentina, te felicito. Maravillosa revisión, súper completa. Gracias, doctora. Muy clara. Creo que no hay mucho que adicionar a eso. Listo, muchas gracias, doctora.